Walter, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ariel, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, Walter, ¿qué te parece si, considerando que este próximo viernes 25 se ha instalado en la agenda internacional como un día de concientización hacia la violencia hacia la mujer, ¿qué opinión te merece esto? Sí, en primer lugar me parece una buena iniciativa y que año a año tiene que ir reforzándose, porque la violencia de género es una realidad. Nosotros que trabajamos en el derecho, obviamente es habitual que nos encontremos ante casos de distinta magnitud. Sí. Uno por ahí conoce en los medios de difusión los casos más alarmantes, más extremos, pero en realidad hay cientos y cientos de casos silenciosos, pero que indudablemente quedan dentro de lo que es la violencia de género, la violencia hacia la mujer. Debo decirte además que no siempre se reacciona bien y a tiempo. Aquí vaya mi crítica para algunos organismos del Estado, como por ejemplo las seccionales policiales, que realmente no receptan las denuncias o son reacias a receptarlas. Y si no interviene rápidamente un profesional, muchas veces queda en la nada, porque incluso aconsejan no denunciar algunas veces funcionarios policiales. Por el otro lado, nosotros tenemos que hacer una gran tarea en materia de educación en este tema, tanto para las posibles o potenciales víctimas como para toda la sociedad, para que entienda que esta es una problemática seria, una problemática grave, así que me parece bien en ese marco el designar el día 25 de noviembre. Después, el resto del año hay que trabajar. Sí. Hay que trabajar duro, hay que mejorar las leyes. En Santa Fe tenemos una buena ley de violencia familiar, pero hay que avanzar en otros aspectos. Hay mucho para avanzar, en general en todo el tema de lo que es de la violencia doméstica, sí, en todo lo que es la violencia en el ámbito laboral, en todo lo que es la violencia en el ámbito escolar, que ya hemos hablado en tu programa. Indudablemente hay mucho por hacer. Se suceden los casos de violencia de hombres hacia mujeres. ¿Esto qué reflejaría según tu criterio, Walter? Primero, ahora se están denunciando y antes no. Yo no creo que ahora haya más casos que antes. No me da esa sensación. Uno hace 17 años que es abogado, pero no me da esa sensación. Lo que sí puedo decirte es que hemos tenido mayor cantidad de casos en estos últimos tiempos, pero entiendo que tiene que ver con una mayor concientización y una mayor acción, sí, y una actitud de la mujer distinta. ¿Tendiente a qué? Tendiente a defender sus derechos, que son básicos, ¿no? Es un derecho humano, el derecho a no ser agredido, el derecho a no ser golpeado en algunos casos. Indudablemente la violencia está instalada en la sociedad, eso sí. Nosotros tenemos también casos de violencia de las mujeres hacia los hombres, hemos tenido casos graves. Tenemos casos de violencia laboral, montones, casos de violencia social, montones. Entonces, indudablemente, no hay un emergente también en la violencia de género, en la violencia doméstica muy grande, sí, muy grande, y hay que trabajar sobre eso. Cuando hablamos de violencia, Walter, concretamente, ¿a qué nos estamos refiriendo desde la parte legal? Nosotros, para decirlo en términos sencillos, nos estamos refiriendo a cualquier acto de hostigamiento, cualquier agresión verbal o física, cualquier acto que tienda a menoscabar la personalidad de la otra parte, en este caso de la mujer. Todos esos actos son actos violentos. Algunos, como dije antes, uno siempre hace hincapié en aquellos que por su gravedad toman estado público, pero nosotros hemos tenido casos de mujeres sojuzgadas directamente durante años, sojuzgadas, que realmente uno se pregunta la capacidad de resistencia psicológica, la capacidad de resistencia que han tenido. Claro, nunca le habían levantado la mano. Estoy pensando puntualmente en uno, me estoy acordando. Durante años no le levantaron las manos, pero a la casi tortura psicológica que era sometida esa persona era increíble. Por eso hay que dejar en claro esto. La violencia no necesariamente tiene que llegar a los extremos físicos. Sí. Es violencia cualquier acto de hostigamiento, cualquier acto de matonismo, cualquier acto de menoscabo de la personalidad,
cualquier acto que intente que degrade a la otra persona son actos violentos y deben ser considerados como manifestaciones de violencia en aquel que los hace. Sí. Vos como docente de la Universidad Nacional de Rosario, a través de una cátedra y en la Facultad de Derecho, ¿qué tratamiento se le da desde las distintas instituciones educativas a esta problemática de la violencia? No, debemos decir que en los últimos años se está hablando mucho más. Debemos decir que en los últimos años hay congresos, hay participaciones claras de las universidades en esta materia, pero es un problema social, no es una cuestión de que en la élite se estudie. Y que se hable de este tema, ¿qué significa, Walter? Y empieza a tomarse conciencia, pero hay que llegar, esto no es solo para las universidades, la violencia está instalada en toda la sociedad y no hay un corte por clase social. Es un error pensar que hay mayor violencia en los pobres que en los que no son pobres, no. La violencia está instalada en todas las clases sociales, pero no así el estudio y la discusión y la concientización. Creo que hay que llegar desde las capas más humildes hasta las más altas hablando de estos temas. No quedarse solamente en una cuestión académica, aunque es muy bueno que suceda. Por eso hay campañas que se están haciendo últimamente que las saludamos, que las respetamos y que ojalá se continúen en el tiempo, porque empiezan a llevar esta problemática al seno del hogar, a la televisión, a la radio, empiezan a entrar en la discusión familiar y creemos que eso es bueno. Bien. ¿Es importante erradicar la violencia? Ninguna duda porque que sí. Aparentemente nosotros lo tenemos muy arraigado en nuestro quehacer cotidiano a través de nuestra cultura. Mira, leía un estudio hace poquito tiempo, relativamente poco, sobre la violencia en Latinoamérica, los índices de violencia y cómo hay lugares donde realmente tenemos extremos, como en México, en una zona donde ser mujer realmente es una lucha diaria por la supervivencia, donde hay cantidades de mujeres desaparecidas, otras golpeadas, torturadas, silencio, miedo a hablar, hasta lugares donde la cosa ha mejorado muchísimo. Indudablemente debe tener que ver, como dicen los sociólogos, con nuestra cultura a lo mejor. Pero es inadmisible. Nosotros debemos modificar algunos patrones de conducta y no llamar cultura a lo que realmente es lesivo de la dignidad humana. Y creo que el tema de la violencia en general y la violencia de género en particular es lesivo de la dignidad humana, por lo cual no podemos hablar de ninguna manera que esto es el acto reflejo de la cultura. Bueno, si es así, tenemos que trabajar seriamente para modificar estos patrones culturales. Walter, o sea, el tema de la violencia de género, hay sectores que todavía lo resisten al tratamiento, al abordaje, a que se visibilice concretamente. Que hoy los argentinos tengamos una presidenta que ha sido reelecta, ¿es una clara señal de algo hacia futuro? En materia de violencia no sé si aporta o no aporta. Indudablemente en materia de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, sí marca algo. O sea, Argentina tuvo primero a la señora María Estela Martínez de Perón, vicepresidenta en su momento, que ocupó el cargo presidencial y a quien se le hizo el golpe de Estado, para ser más claro. Hoy tiene a Cristina Fernández de Kirchner reelecta. Creo que en esa materia, gracias a las mujeres que precedieron a estas mujeres, como Eva Duarte de Perón, Alicia Moró de Justo, se avanzó muchísimo. Ahora bien, el tema de la violencia está en el seno, en la base, en la partícula básica de la sociedad, en la familia, y es donde tenemos que trabajar. Por eso, una cosa son los temas académicos, las grandes reuniones, las grandes muestras de igualdad, y otra es lo que pasa puerta para adentro, en una familia. Ahí es donde tenemos que trabajar la cuestión de la violencia. Y esto es un problema social muy grande y de educación, de concientización y también de salud pública. Walter, muchas gracias. Gracias a vos.